Bueno, a todos ustedes y a todas, muchísimas gracias, la verdad, por haber esperado. Yo estoy absolutamente segura que todos vamos a estar de acuerdo con que valió la pena esperar. Y para todos ustedes, pero especialmente para todos esos hombres y mujeres que van a salir en las elecciones de octubre a vigilar las elecciones, está hecho este trabajo contado desde el esfuerzo que han hecho los seres humanos en todo el mundo y a lo largo de la historia para mantener la democracia, para recuperar la democracia, para cuidar la democracia, para vivir en democracia. Este trabajo que hoy se les entrega a ustedes va a pasearse por todo el país y cada uno de los observadores lo va a tener en la mano como reconocimiento y como recuerdo de que lo que vamos a hacer en la calle el 30 de octubre es un ejercicio que estamos haciendo con mucho amor de cuidar la democracia. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con Diana Uribe. Muchísimas gracias. Bueno, como todos ustedes saben, la democracia es una construcción, es una idea que se ha venido elaborando a lo largo de los siglos, que se ha olvidado, digamos, es una construcción, además, una vez que se conquista, eso no quiere decir que esté a salvo, eso no quiere decir que ya la logramos. Si hay algo que tiene amenazas, es la democracia. Porque, por ejemplo, cuando ya se habían conquistado las democracias en los años 20, vino el nazismo y el fascismo y las arrasó. Entonces tocó volverse a aprender ese tema. Entonces, el cuento va, digamos, empieza con los griegos y hay que ver en las que están los griegos ahorita, precisamente por todo el tema entre soberanía, supervivencia y compromiso con la Unión Europea, que los está despedazando a ellos. Entonces, empezaron con este pueblo y esa primera democracia tiene la idea más importante, la más importante de todas, de la democracia griega, es que hay una sociedad que pueda funcionar por consenso. Eso es absolutamente revolucionario de parte de ellos, porque normalmente estábamos trabajando con el concepto de la divinidad. Las grandes civilizaciones y los grandes imperios venían de una filiación directa, en el caso de los egipcios directamente de Horus, a través de la madre Isis y de Horus venía el poder de los faraones. En el caso de los persas también era un caso de divinidad. La mayoría de las culturas tenían ligado el tema de la divinidad con el tema del gobierno, y su legitimidad estaba dada por un orden cósmico. Los griegos plantean un orden civil y la legitimidad de la democracia griega está dada en el consenso. Esa es la primera idea, digamos. Ya llegar hasta ahí, eso ya toma una vuelta larga, porque ya es usted empezar a pensar que estamos en capacidad de decidir todos y que no hay entidades superiores per se, divinizadas, cósmicas, que tengan decisiones por encima o por fuera de nosotros, y que por lo tanto nosotros somos los que podemos entrar a dirimir. Es una democracia chiquitica, es una democracia, es un club muy pequeño, para muy pocas personas. Había que ser ciudadano nacido en Atenas, de padre y madre ateniense, varón. Tenía más condiciones que un tute, pero era una democracia, ¿sí? Funcionaba dentro del ágora, funcionaba en Atenas, y es el germen de una idea impresionante. Además de ahí vienen un montón de cosas. Por ejemplo, las demandas eran temas personales, y había un puente, ese todavía existe, donde se ponía una tabla en la cual fulano demandaba al otro de una manera personal, y en la tabla ponía a quién y por qué. Por esa razón se entabla una demanda, porque eso se ponía en una tabla, literalmente en el puente. Entonces, los griegos empiezan a desarrollar esta idea de democracia, y empiezan a desarrollar la idea del consenso, y empiezan a desarrollar un nuevo tipo de legitimidad. Y con eso abren una perspectiva que no existía en el mundo antiguo, y que ya después existe la República Romana, basada un poco en esto, y después ya pasamos a la era del imperio.
una vez que pasemos a la era del imperio, ya el tema queda abandonado. Y ya va a quedar abandonado. Ahora, nosotros tenemos consensos a nivel de las tribus, a nivel de los clanes, donde se dan relaciones por consenso. Pero esas relaciones de todas maneras están mediadas por las jerarquías del clan, por la autoridad del clan, ¿sí? Hay pueblos que han tenido ideas políticas. Los vikingos tenían bastantes sistemas legales igualitarios. Inclusive los hombres y las mujeres también tenían sistemas igualitarios en un sentido de decisiones por consenso políticas. Y después eso, ya cuando se cristianizan, eso ya se vuelve otra cosa completamente diferente. Pero la idea de la democracia después va a atravesar el tema del imperio. Después de que el imperio romano se acaba, ahí hay otro problema. Como el imperio romano era lo más, digamos, el mundo material más importante que se hubiera concebido en su época, lo que siguiera al imperio romano ya no tendría las características de un mundo material, porque después de eso paré. Entonces, después de eso va a haber un orden basado en una teología, porque dice: lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro, porque su reino no es de este mundo. Entonces nos metemos en el tema de la ciudad de Dios y nos metemos en el tema de la ciudad terrestre, de urbs y de civitas, y todo el tema de San Agustín y toda la organización del medioevo. Y esto es una teocracia. Ahí volvemos otra vez a un tema en que de todas maneras hay una potestad conferida por Dios directamente a los sacerdotes, y ellos van a conferir a través, van a ser, digamos, intermediarios entre la divinidad y la filigresía cuando se vuelve institución. Los primeros cristianos sí tenían unas relaciones muchísimo más horizontales en las catacumbas, bajo la persecución. Pero cuando esto se institucionaliza, cuando va a monopolizar todo el conocimiento, porque las ciudades desaparecen, después, ya cuando vuelan el acueducto romano, desaparece el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Oriente va a durar 1000 años más, pero el imperio romano de Oriente es un imperio divino también. El carácter de los emperadores bizantinos es un carácter divino, mucho más todavía porque tienen toda la influencia de Persia y de Egipto. Entonces, en todo el medioevo prima la teocracia, tanto en Bizancio como en Occidente, como en el Islam, de todas maneras. Entonces, el tema lo vamos a abandonar durante milenios. Durante milenios, después vienen las ciudades-estados, pero en las ciudades-estados de todas maneras hay unos jerarcas, y en todo caso el papado va a determinar un poder emanado de Dios, y el tema de la confrontación entre el poder del rey y el poder del emperador siempre va a ser un tema en choque, que va a impedir que Italia llegue a ser un Estado nacional, precisamente porque eso no lo va a resolver, eso lo viene a resolver Mussolini, curiosamente. Entonces, resulta que esto ahí no tenemos todavía un tema democrático de ninguna manera, tenemos un poder que es el poder del Papa, y poco a poco los reyes vuelven a retomar el tema del derecho divino de los reyes. Cuando se nos empiezan a formar los imperios, como el imperio de España, era no solamente, él era emperador, era rey por Dios, ¿sí? Y el Escorial y España se unifica alrededor de la teología, alrededor de una religión y alrededor de una monarquía. Y eso es, y alrededor de una gran intolerancia, porque España se convierte en un Estado nacional sobre la expulsión de los moros y de los judíos. Toda la expulsión del mundo árabe, toda la expulsión del mundo judío hecha bajo la orden de conversión o muerte, y aún después bajo la vigilancia de que no hubiera criptojudaísmo. Los moros tenían que regresar a la península, y bajo el exterminio del mundo indígena, que a diferencia de los moros, ellos no venían de ninguna otra parte, eran nomás de ahí. Entonces no había dónde regresar. Entonces eso, digamos, eso es un Estado que se va a montar sobre un germen de intolerancia muy bravo, porque es sobre un discurso único, una religión única, un rey único, un Dios único, que se va a montar el Estado español
Y aunque todos los demás tuvieran de una u otra manera el mismo Dios, como llegó a suceder en el siglo X en el Califato de Córdoba, aunque de todas maneras hubo un tiempo en que se compartía el árabe, el latín y el hebreo, y Maimónides y Averroes llegaron a ser de Córdoba un prodigio de civilización y espiritualidad incomparable, ya después, cuando se forma España como un Estado nacional, se forma otra vez sobre el derecho divino de los reyes. Y ese derecho divino de los reyes también nos va a pasar en Francia y también nos va a pasar en Inglaterra, ya como cabeza de la Iglesia Enrique VIII, por la ruptura que va a tener con el papado, por el tema de Ana Bolena. Entonces, ahí no estamos necesitando la democracia para nada, nadie está interesado en eso, la idea no se vende en ese tiempo. Y después vienen los grandes imperios, y los imperios van a durar un montón de tiempo. Los Habsburgo van a durar 600 años, el imperio turco otomano va a durar desde 1453 hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Entonces el tema queda totalmente olvidado, a nadie se le vuelve a ocurrir el tema en términos universales, hasta que caen todos los imperios después de la Primera Guerra Mundial en un periodo que llamamos la caída de las águilas. Entonces la caída de las águilas es porque todas las grandes dinastías van a terminar los Romanov bajo la revolución bolchevique, las dinastías de China con la república del último emperador, con la república de China, va a terminar el reino de los Habsburgo con el asesinato del archiduque, que era el último de los Habsburgo, porque el príncipe se había suicidado y solo quedaba el sobrino, y el sobrino es el que matan en Sarajevo, que desata la Primera Guerra Mundial. Entonces todos los órdenes monárquicos que habían prevalecido durante tanto tiempo, el orden de la Santa Alianza, que había creado a partir del catolicismo y de la persecución a las revoluciones románticas y a la formación de los nuevos estados, todo ese orden se desaparece en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial van a aparecer unas jóvenes repúblicas retomando la idea griega. Hay una cosa con las ideas que a mí no deja de maravillarme: las ideas viajan en el tiempo y van mucho, mucho más allá de las generaciones. Las ideas no se pierden, porque siempre hay alguien capaz de retomar las banderas de una idea. Entonces, las ideas en sí mismas no fracasan. Tienen diferentes épocas y diferentes maneras de hacerse presentes. Entonces, el tema de la democracia griega, ya así de abandonado como lo teníamos, ¿cómo nos va a ocurrir que en los años 20 vamos a retomar la idea del siglo XX? ¿Sí? Cuando la democracia estuvo en el siglo V antes de Cristo. Entonces, después de eso, van a formar unas repúblicas, pero las repúblicas son muy frágiles. Esas repúblicas son chiquiticas, son como los cuando nacen los terneritos que intentan pararse, así. Porque eso está acompañado de una institucionalidad que hay que poner en práctica. Esa institucionalidad, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de la Ilustración y la sacamos de la Revolución Francesa. Entonces, la Ilustración es como el ejemplo más bravo que podemos citar del poder de las ideas. Porque la Ilustración no era sino un movimiento de ideas, eso no era nada más. Era un movimiento que decía, que cuestionaba el absolutismo monárquico. Eso va a oponerse a la idea de que el Estado soy yo, como decía Luis XIV, porque me da la gana y a ver. Porque el problema de que el Estado sea usted, es que si usted es un gran gobernante, pues puede que haga cosas fantásticas con Francia. ¡Qué maravilla! Pero si usted es un imbécil y tiene ese montón de poder, ¿qué hacemos con eso? O sea, una gigantesca cantidad de poder en manos de una persona incapaz destruye el destino de un pueblo. Entonces, ya esto a las alturas de Luis XVI y después de la mano de muebles de Luis XV, sí, ya no aguanta. Ya no aguanta, además no aguanta la frivolidad, no aguanta la indolencia, no aguanta el hambre, no aguanta todo lo que llevó a esa revolución. Pero las ideas, lo que están diciendo es, porque el tema de las ideas es que es maravilloso. El tema de las ideas dice,